Y nosotros ya tenemos nuestra psicóloga que está aquí con nosotros y le vamos a dar la bienvenida a Marilina Ramos. ¿Cómo le va, querida psic? Hola, Mari. ¿Cómo andás? Bien, todo bien. Acá. Hoy muy bien acompañada. Hoy vino acompañada, vino con guardaespaldas. Hoy vino con guardaespaldas. Sí, por las dudas, no vaya a ser que después no pueda salir. Rayo ya se le instaló al lado. Mirá Sí. vos, qué tipo invasivo. Qué tipo que es medio tóxico, ¿no? Porque Sí, va a sí. ver, No, dice... acá hay uno nuevo. Tac, Claro, a ver, me siento acá. este es nuevo, a ver qué ¿Viste? onda. Recién Sí. estaba con Rodrigo, Sí. vigilando, ahora fue y se puso allá. Y se resiste, ¿no? A los mimos también. Ah, con sí. esas cosas. Le molestan un montón. Le molesta, sí. Tipo Le que se siente remolesta. incómodo. Muy bien. Bueno, me encantó porque hace un ratito fuera de micrófono estábamos hablando, decíamos, che, ¿cómo se titula la columna del día de hoy? Sí. Y Mari muy específicamente dijo, mira, tiene como nombre Clarísimo. territorio emocional. Sí. Y a mí como que me vinieron un montón de cosas, ¿no? Pero primero se lo voy a preguntar a ella. Sí, por supuesto. Cuando hablamos de territorio emocional, ¿qué es lo que estamos hablando? Bueno, nace un poco de la idea de empezar a compartir desde un lugar un poco más singular, que tiene que ver con cómo yo quiero empezar a compartir un poco lo que voy aprendiendo y cómo voy trabajando. Territorio emocional es... Yo lo había pensado hace tiempo, pero realmente no lo había presentado acá y tenía ganas de armarlo como una especie de sección donde podamos empezar a hablar de emociones, ¿no? Sí. Pero no emociones a nivel general, sino emociones, entender como un poco la naturaleza de cada una de las emociones, ¿sí? Empezar como a compartirlo desde ese lugar. Es un poco la idea de hablar del territorio porque realmente las emociones están asociadas a nuestro espacio, ¿sí? A nuestro espacio, a nuestra memoria, a cómo nosotros nos vamos moviendo en distintos contextos, en ciertos hábitats. A mí me gusta mucho pensar a las emociones en asociación a la naturaleza y a los elementos de la naturaleza. Y viene un poco por ahí, ¿no? De empezar como a hacer esa asociación y recuperar como un registro un poco más natural, ¿no? De la evolución y un poco de cómo estos sistemas emocionales que nosotros tenemos a nivel interno van creciendo, van mostrándonos distintas formas también en la cual nosotros nos vamos adaptando a un entorno. Y bueno, y tiene su contracara que obviamente el desconocimiento que nosotros tenemos en relación al mundo de las emociones está teniendo un costo muy elevado hoy, porque hablamos un montón de emociones, pero no sabemos cómo vincularnos con ellas. Claro, ¿cómo se gestiona ¿Cómo gestionarlas? eso? ¿No? Sobre todo, esto que muchas veces, no sé, tenés determinada emoción y es como, bueno, habitala. Como, no, es incómodo, Habitala. no quiero. Claro. Claro. Claro, bueno, y viene un poco de esa forma de también conocernos, ¿no? Vemos como las emociones como algo separado de nosotros y de nosotras, y en realidad hay ahí una memoria que tenemos que empezar a trabajar. Pero bueno, obviamente, como siempre les digo yo acá, el trabajo con lo que tiene que ver con la parte psicológica, con lo emocional, con los pensamientos, es un trabajo de la incomodidad. Porque bueno, realmente conectar con una emoción, esto que vos decís recién, habitala, sentila, Sí. no es algo que a nosotros nos enseñan, ¿sí? Es un desconocimiento y por lo general lo vamos aprendiendo cuando ya estamos con montos muy elevados, por lo general, Desbordados, digamos. claro, y por lo general de emociones desagradables, ¿no? O displacenteras, ¿sí? Acá también es esto de empezar como a recuperar y sacar un poco el estereotipo de las emociones buenas y las emociones malas y empezar como un poco a recuperar lo placentero y lo displacentero, que es una mirada diferente, ¿no? Lo incómodo. Lo incómodo, exacto, y de qué manera yo puedo empezar a atravesar, ¿no? Esta especie de por ahí tormento que se pone muy oscuro realmente y muchas veces la acumulación de emociones y de emociones que se van combinando, porque hay emociones que se van enamorando también adentro nuestro y terminan en cuadros más complejos de los que es más difícil salir. Correcto. Sí. Te iba a preguntar, ¿qué tan bien representado está, por ejemplo, Intensamente, ¿no? Una peli tan linda Qué que... hermosa película. Que nos enseña un montón de cosas, pero veía justamente esto, porque si uno lo empieza a analizar en profundidad, ves esto, ¿no? De cómo una determinada emoción genera algo ¡plac! Y queda alojado en una parte del cerebro, que de eso después si se te olvida, se rompe y se O pierde. tristeza la toca y se tiñe de otro, ¿viste? Claro. Un recuerdo feliz que tristeza la tocó
tocó por algo y... Exacto, exacto. ¿Qué tan real es eso del funcionamiento de las emociones internamente, ¿no? Que, bueno, Disney pudo como plasmarlo en esa peli. A mí me parece como muy interesante la forma en la cual se lo plantea. Me parece que está buenísimo porque también es un lenguaje infantil, ¿no? Y es llamativo y yo creo que ha generado ahí como algo del empezar a volver a hablar de esto, ¿no? Porque realmente nosotros en la infancia, por lo general, ahora generacionalmente eso está cambiando un poco, pero también hay como un poco, al menos me pienso a mí, en mi generación cuando yo nací, que más o menos 90 por ahí. Sí. Ahí al lado mío. Todos pegaditos, no se hablaba mucho de las emociones, ¿no? No. Había una cuestión más de aprender como a reprimir o aprender a instrumentarte como te salga, pero no hay algo ahí como de la comunicación y de entender cómo funcionan las emociones. Nosotros crecemos sintiendo un montón de cosas sin saber cómo manejarlo. Claro. Entonces, esta película representa un poco lo que sucede a nivel interno, ¿no? Obviamente, es muy gráfica y eso está buenísimo. Y hay matices, en realidad. Claro. Digamos, esto de la alegría y tristeza. Claro. Y creo que, bueno, después en la número 2, que aparece ansiedad, ¿no? Claro, yo digo, bueno, en realidad, y está muy asociado a esto de la adolescencia, pero yo hoy observo que la ansiedad aparece antes. Mucho antes. Entonces, bueno, si lo revisamos, tiene que ver un poco con esto, ¿no? De que las emociones, capaz que antes la ansiedad no estaba tan presente cuando éramos más chicos, hoy se ve que aparece a más temprana edad y con una intensidad cada vez más problemática. Sí. Y esto tiene que ver con el entorno. Entonces yo siempre observo esto, ¿no? Todo el tiempo nuestras emociones van un poco funcionando de esa manera, a ver quién entra, a ver cuál sale, a ver cuál funciona, ¿no? Porque muchas veces nosotros atravesamos o nos encontramos muy enojados, pero en realidad lo que hay de fondo es una gran tristeza. Tristeza o dolor. Frustración. Una frustración. Pero bueno, ¿por qué no salen las otras emociones? Porque quizás yo internamente no tengo un buen vínculo con la tristeza. Entonces, bueno, sale el enojo a la cancha un poco a movilizar eso que me está pasando. Cuando empezamos a trabajar un poco con esas emociones, bueno, nos damos cuenta que la raíz había otra cosa. Había otra. Un poco más profunda, ¿no? ¿Qué pasa cuando se necesita de cuestiones químicas para poder equilibrar y poder justamente que esas emociones o aparezcan o aminorarlas o no sé, en un punto como tratar de controlarlas? Regularlas. O regularlas sería. ¿Qué pasa ahí? Entiendo que son funcionamientos químicos justamente del propio cerebro, pero hay una cuestión aparte de eso que necesitemos de alguna medicación o algo para regular esas emociones, ¿o es completamente indistinto eso? Vos, en realidad, acá lo que me traes es algo con lo que yo he tenido muchas batallas. Wow. Porque vivimos en una época en la que queremos medicalizar todo. Claro. ¿No? Porque es incómodo realmente. Sí. Dame una pastilla para que no sentir más esto. Claro, una pastilla para dormir, una pastilla para dejar de rumiar, una pastilla para dejar de tener miedo, una pastilla, ¿no? Hay una cuestión ahí de la medicalización que nosotros, al menos yo como terapeuta siempre hago esta observación, ¿no? De que hay momentos donde es necesario, sobre todo cuando ya hay un cuadro. Si estamos hablando de una depresión, bueno, ahí ya estamos hablando de algo más complejo. Pero la forma de observar a este cuadro, más allá de que yo siempre trato de estimular o intencionar algún acompañamiento extra, porque realmente la terapia no alcanza cuando se llega a estos momentos y muchas veces antes tampoco alcanza, por eso yo siempre observo que la forma de abordar nuestro organismo es de manera integral, ¿sí? Porque hay una cuestión ahí con el movimiento, las emociones tienen que ver con el movimiento, ¿no? Con el movimiento, hay algunas que no, por ejemplo, el enojo es una emoción que está muy asociada al exceso de energía, ¿sí? No tiene que ver con la quietud, ¿no? Tiene que ver con un exceso de energía que yo tengo que aprender a movilizar, porque es una emoción muy antigua, es un sistema muy complejo que ha evolucionado para movilizarnos o para luchar, ¿no? Antes, de hecho, por eso yo también
decía que qué importante, hablo de esto del territorio emocional porque es muy importante recuperar un poco la mirada de lo transgeneracional y también de lo ancestral y lo evolutivo de esto. Claro. ¿No? Nosotros teníamos antes emociones que quizás no hacíamos una teoría acerca de ellas porque no hacía falta. Y no había tiempo tampoco en otra época, digamos, No, listo, tengo que salir a cazar, me estoy yendo a un extremo. Tengo Mirá que vas salir a a analizar cazar. si estás triste, o sea... No me da ansiedad cazar ese búfalo. No. Claro. No dormí bien. No, estaban hechos pelota. Imagínate que no van a tener insomnio. Claro. Todo el día Claro, cazando no mamut. existía. Bueno, no existía. Se fue re lejos la tía. Claro, armando mi lanza. ¿no? Claro. Recolectando frutos. Igual. Bueno, pero por eso digo, hay algo de eso. Hay algo de Sí, eso. o sea, fuera del chiste. Que va atravesando distintas temporalidades, distintos tiempos. Y hoy esto es problemático porque nosotros dejamos de conectar con nuestro cuerpo. O sea, nuestra sociedad se caracteriza por el sedentarismo. Claro, y justo ahí Ahora está la vamos a clave. buscar la carne al súper y volvemos a casa en el auto. Pero mira, yo hace poquito arranqué 100 años de soledad, ¿no? Y veía Sí. el primer capítulo de cómo buscan Macondo, digamos, el lugar. Y claro, y están todo el día laburando, haciendo cosas, porque, bueno, tienen que esto, decir, che, afilar la lanza, construir esto, o sea, estaban todo el tiempo ocupados haciendo cosas. Nosotros, el tiempo que tenemos libre o disponible, esto, celular. Claro. O sea, olvídate de estar haciendo algo productivo, ¿no? Claro. O sea, Sí. digo, hay más distracciones en ese sentido. Claro, bueno, y entonces ahí vuelvo a retomar un poco tu pregunta. Y sí, a veces en algunos momentos la medicación es una estrategia más para poder regular algo que no estoy pudiendo, ¿sí? Porque cuando la desregulación ya es más grande, y esto tiene que ver ya con... Por eso digo, hay una distinción muy importante en cuando ya mi sistema está totalmente colapsado y agotado, ¿no? Entonces no hay nada, que las emociones están confundidas, yo no sé si moverme o quedarme quieto, no sé si reaccionar, no sé qué hacer. La sensación de pérdida, de estar perdido, es como muy tremenda a nivel de necesito como poder frenar y reprocesar y como arrancar de nuevo. Claro. Entonces hay algo ahí en el sistema que colapsó y que hay que aprender a restablecer, ¿sí? Pero bueno, siempre uno busca, por eso yo siempre digo, tratemos de buscar ayuda antes, tratemos de empezar a escucharnos Antes del colapso. ¿Sí? O sea, no es... A ver, yo creo que en el encuentro pasado hablábamos un poco de esto del DCM. No es mi idea hablar de eso hoy, pero hay algo ahí en el manual de los diagnósticos, que cada vez hay más diagnósticos. Claro, el No hay espectro cada vez menos, más amplio. hay Claro. más. Entonces uno se pone a leer y vos decís, qué increíble, o sea, cómo esto se convirtió en un trastorno, cómo esto así, Sí. ¿no? Entonces hay también como una mirada a patologizar y medicalizar un montón de cosas. Es un atajo, en algunos momentos es necesario, no queda otra, pero el aprendizaje hay que hacerlo igual, Claro. ¿no? Bueno, listo, hay algo ahí que está empezando a regularse desde algo más artificial, pero hay un aprendizaje emocional y de la regulación y el restablecimiento de mi homeostasis, mi equilibrio, que yo tengo que hacer igual, ¿no? Que tengo que buscar la forma de volver a restablecerlo igual. Y acá tiene que ver con poder empezar a construir un equilibrio coherente entre mente, cuerpo y emociones. Es integral. Por eso a mí me pasa mucho esta lectura acerca no solo de las emociones, sino ya de la respuesta fisiológica. Hay muchos terapeutas manuales que saben muy bien cómo tocar ciertas vísceras, porque lo que se activa es un sistema visceral a nivel interno. Entonces hay que empezar a movilizar, ¿no? Hay algo ahí de lo integral que me parece muy interesante de empezar a abordar, y tiene que ver con un conocimiento muy antiguo que hemos perdido y que hoy me parece que es re importante recuperar. Y que entiendo también que las culturas han tenido sus implicancias en esto, pero yo entiendo que, por ejemplo, la cultura oriental está mucho más conectada, digamos, con esto que la occidental, ¿no? Las medicinas también, los tratamientos, un montón de cuestiones, que lo oriental... La meditación. Claro, pero o sea, fíjate cosas que... como, no sé, la meditación, el mindfulness. Claro. Mindfulness. Pero viene, digamos, de ¿En serio? cuestiones Yo no sé hacer nada de eso, chicos. que están... Desastre. yo lo he aprendido es el body scan, que viene, pero insisto, de una cultura oriental.
¿Esto sucede lo mismo? Digamos, ¿hay una Marilina Ramos en Tailandia hablando de esto desde otro lugar o en China que hable justamente de estas cuestiones? ¿A ellos los atraviesa de la misma manera que al occidental? Yo creo que, yo creo que a todos y a todas nos atraviesa de la misma manera. Hay emociones que se llaman primarias, y esto lo estudió Darwin, y acá, momento ñoño. Darwin y su teoría de la evolución, no solamente él observaba cuestiones que tenían que ver con lo fisiológico, ¿no? Y que tiene que ver con un montón de otras cosas que no nos vamos a meter acá, y los comportamientos, pero él observaba mucho esto del comportamiento. Entonces hay 5 emociones primarias, que a ver si me ayudan y saben cuáles son. 5 emociones primarias. La ¿Enojo? de la película. Enojo. Sí. ¿Alegría? Alegría, Alegría. tristeza, Sí. ¿Miedo? Miedo. desagrado. Recopiona. Ay, falta una. No, primaria encima. Enojo. Alegría. ¿Tristeza? Amor. ¿Tristeza? No sé Miedo. si es amor Sí. una emoción, no. El asco. Lo habían Ah, dicho. Ah, sí, Asco, mirá, desagrado, asco, sí. desagrado. Tenemos, Bien. tenemos estas 5 emociones, ¿sí? Que lo que nos permite, él lo que empieza a observar es que se repite, no importa. Ahora con las redes sociales quizás sí podríamos haber hecho otro tipo de experimento, pero Sí. se empieza a observar que es algo repetido a nivel universal. No es algo que aprendemos, es algo que heredamos, ¿no? Está muy asociado Y a no lo tiene a lo nada que ver facial. con Oriente, Occidente, No, que o sea, cuántos acá años de la evolución. alegría de acá es la misma a la que... Tal Claro, cual. Sí. una cara de tristeza es lo Sí. mismo Es la allá que- misma, una cara de Ujú. enojo es la misma, entonces empiezan a hacer este análisis más del rostro, ¿no? Claro. De lo facial, de cómo está asociado con ciertos, disruptores más biológicos. Pero después sí hay otras que son aprendidas, ¿no? Y que las vamos aprendiendo en nuestra interacción con otros. Yo no sé si habrá, yo creo que hay distintas formas de mirarlo. A mí hubo un tiempo donde a mí me empezó a interesar mucho todo lo que tiene que ver con la cultura más del budismo. Sí. De hecho, este mes me recibo instructora en mindfulness. ¡Ay, viste! Mirá ¿En qué serio? Bien. Y hay un poco de esto, de que se empezó a descubrir y las teorías nuevas también de la psicología empezaron a enganchar un poco la mirada del budismo, pero más hacia las neurociencias, que hablan un poco acerca de el problema no son las emociones, sino es la forma en la que nos relacionamos con nuestras emociones. Claro. ¿Sí? Entonces, este ejercicio de la meditación no tiene que ver con estar en un estado todo el tiempo como de quietud solamente, sino tiene que ver con aprender a no simbiotizarme con lo que yo estoy sintiendo o pensando. Sí. Empezar a observar a los pensamientos y a las emociones como experiencias o sucesos o eventos, Sí. no como que yo soy eso. ¿Se Claro. entiende? Entonces hay una mirada en relación a eso que hoy se está compartiendo. Alejarme, digamos, de eso y poder observarlo desde otro Observarlo, lado. Observar que está presente, que está dentro mío, porque en realidad lo que nosotros observamos mucho cuando ya se empieza como a generar un problema, es que Sí. empezamos a luchar con lo que nos pasa, y esto es paradójico. Porque uno dice, estoy enojado, no quiero estar enojado. Y empezamos ahí una lucha interna. ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sí. Y arranca una lucha interna que lejos de hacer que la emoción disminuya, la refuerza. Claro, la potencia. La potencia le da un combustible que la hace más grande. Ujú. Entonces lo que nos enseñan un poco estas culturas es que a través un poco de la observación nosotros podemos empezar, bueno, ok, estoy de esta manera, ¿qué puedo hacer? Sí. ¿No? ¿Cómo puedo actuar? ¿Qué es lo que a nosotros nos cuesta? A mí me pasa mucho en consultorio, cuando yo por ahí viene alguien ya con un nivel de iracundo a un extremo, que yo lo siento en mi cuerpo. Claro, sí, sí. Una tensión que se siente cuando vamos a entornos donde hay mucha Sí, tensión. qué loco eso, como sí. Que vos decís, ay, me quiero ir de acá. Como, Sí, 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 se ¿no? siente. Sí. y ahí hay algo de la memoria emocional. Yo trato como de empezar a aplicar ciertas técnicas, pero a veces nos tenemos que ir al cuerpo porque no nos queda otra, ¿no? De empezar a observar y a empezar a discernir y a diferenciarme un poco de la emoción, Ujú. ¿no? Que bueno, yo siempre les digo, miren la peli argentina de Relatos Salvajes, cuando ya la emoción nos come y la actuamos y no hay forma de intervenir, ¿no? Que tiene que ver con esto de decir, estoy enojado, esta persona me hizo enojar, Sí. no la voy a ir a golpear, o le voy a ir a, no o se la voy a ir a puede. insultar, ¿No se podía? No. ¿no? Entonces, tiene que ver con interrumpir eso,
¿sí? Y aprender a interrumpirlo. Claro, yo lo aprendí esto, perdón que sea tan autorreferencial, pero esto lo aprendí también en terapia. Mi psico me decía, hay que aprender a verle los bigotes al tigre, decía, y no verle la cola al tigre. ¿Qué significa? Si le viste la cola al tigre es porque ya se te salió la cadena. Se te fue. Claro, en cambio, si vos le ves los bigotes al tigre, sabés que estás a punto. Y ella me dice... te invito a que te observes físicamente, qué te pasa fisiológicamente cada vez que va a surgir eso. Entonces yo dije, bueno, es como que es un laburo bastante fuerte porque tenés que estar atento en ese momento de qué te está pasando. Y Muy descubrí, consciente. por ejemplo, que antes de que se me suba la mostaza y estalle, empiezo a transpirar. Empiezo a transpirar, me empieza a transpirar la espalda. Todo. Cuando entro en ese mood, digo, listo, acá se pudre todo. Entonces, o salgo de ahí, o busco otra alternativa, o no sé, pero sé que en cualquier momento se sale la cadena. Digo, esa parte de entender cómo el cuerpo nos habla previamente antes de que esa emoción se haga presente 100%, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de fomentar siempre, pero que esto que vos decís es un trabajo. No es más fácil agarrar y decir, listo, me enojo y revoleo todo, que a veces pasa y nos pasa. Y de hecho saber la teoría no quiere decir que te vaya a salir bien en la práctica. Obvio, totalmente. Yo siempre digo que debería haber un cuartito en la casa donde haya un tele viejo, cosas para romper. Entonces entras... Ay, no, con un bate. Claro, entras, rompes y después salís y listo. Claro, tiene que haber un botiquín. Yo no estoy muy a favor de esto bueno, si estás enojado, hace esto. Claro. Porque no a todos nos funciona. A todos nos funciona distinto. Yo lo único que digo, bueno, el enojo es un exceso de energía. ¿Qué vas a hacer? Porque además si no es un lugar muy cómodo, ¿no? Que venga alguien a terapia y me dice, ¿qué hago? No sé. Yo recién te conozco, a ver, conozcamos tu historia, ¿qué te funciona ¿Qué haces a vos? en otros momentos que estás enojado? A algunos les funciona entrenar, a algunos les funciona... Bueno, ayer sabés que justamente hablamos con Jess Vergel, que de hecho trajo el tema, dice, para después hablen con Marilina y demás, que había hecho una encuesta porque estaba un día medio bastante bajón, y su salida de ahí había sido arreglarse y ponerse un rico perfume. Sí. Bueno, me encantó. Y que hizo una encuesta y que coincidía que muchos de los varones que contestaron preferían salir a entrenar y qué sé yo, un día que estaban bajón. Claro, o hacer algo. Era como hacer. Que ella, por ejemplo, si estaba enojada, era otro el mood y se ponía a limpiar. Claro. Bueno. ¿No? Claro, y las mujeres muchas o se arreglaban y el varón más del movimiento. Sí, ¿no? O se recluye, o se aísla También, hay completamente. otro que se encierra a mirar una serie. Claro, o se aísla o se pone a hacer algo. Y ahí va esto de que todos hacemos, en realidad, todos tenemos hacemos cosas cosas métodos. diferentes. Claro, que yo invite a alguien a decirle, bueno, vos tenés que hacer esto. No. Está mal porque la idea es que yo pueda como empezar a descubrir cuál es mi forma de empezar a regular, si se quiere, si esa es la palabra, pero en realidad a mí me gusta mucho más pensar en volver a esto de restablecer el equilibrio, ¿sí? Hay personas, yo siempre utilizo la metáfora de las olas, que es reconocida, que la emoción llega como una ola gigante, agarra su pico de intensidad y después va a bajar. Claro, sí, en algún momento baja. Pasa. ¿Sí? Ahora, si viene la ola, construyo un mural, armo algo ahí y el impacto va a ser más fuerte y la ola va a venir cada vez con más fuerza y me voy a terminar rompiendo. Sí. ¿No? Entonces hacemos como esa práctica de evaluar qué me trae esta emoción, porque por lo general de fondo hay una necesidad. Una necesidad que nos está satisfaciendo, ¿no? Algo y de hecho cada emoción se siente distinta. Nos quedamos hablando del enojo porque era un poco la idea de hoy hablar un poco de esta emoción. Es un exceso de energía. Bueno, estoy recontra enojado acá quieto. ¿Me voy a quedar quieto? ¿Qué voy a hacer? No. Porque los puños hacen esto. Hay algo acá interno que se empieza como a cerrar. Ayer, apretar los dientes. Los bruxismo y todo eso, ¿no? Y sumado a que si no descansamos bien, porque el descanso, que es algo que está realterado hoy también, es el único momento donde nuestro cuerpo hace una reparación. Claro. Una reparación y una descarga emocional, ¿no? Esto, de hecho, cuando empezamos a prestar más atención, tengo un paciente que la otra vez me decía, tengo espasmos. Tengo muchos espasmos cuando duermo. Y yo, bueno, es una descarga emocional. Le digo, déjalo que suceda, que aparezca. Una persona más adulta, y yo, qué loco que... cómo esto, ¿no? Cómo a veces llegamos a etapas como muy adultas sin saber lo que significan un montón de cosas que pasan en nuestro cuerpo,
que tienen que ver con lo emocional. Sí. ¿Sí? Y bueno, en este sentido yo siempre pienso, ¿no?, en la forma integral de abordarlo, ¿no? Hay un montón de profesionales que tienen una mirada como más integral de mirar lo que nos está pasando. Y hay personas que a veces llegan al espacio muy frustradas porque sienten que no son escuchadas y realmente están padeciendo. Y no hay ni siquiera como una orientación en relación a decir, bueno, tus análisis salen perfectos, pero Claro. lo que estás experimentando es del orden del estrés, es del orden de lo emocional, porque hay una realidad Y alguien que te ayude a identificar a veces ese nudo de emociones que tenés mezclado y no sabes claro. muy bien cuál es el Sí. protagonista y se termina, esto como decimos, termina siendo un enojo. Pero, Sí. Y que ¿cómo a veces, desenredás eso? claro, y que a veces la persona simplemente lo que necesita es utilizar el recurso de la descarga emocional a través de la palabra, ¿no? Porque hablar es una forma Es un de montón, descargar. sí. A mí me pasa mucho que a veces cuando lo pierdo digo, wow, necesito esto de juntarme a hablar con mis amigas, es bajar el cortisol, juntarte Claro. a hablar con tus amigas o con otras personas que te entiendan y empezar a decir, ay, me estaba haciendo terrible problema por algo que era como... Claro, ¿no? que no era para tanto. Qué loco esto también, ¿no? Cuando llega una persona y te dice una palabra o una frase que te desarma completamente. Digo, qué importante también es rodearse de esas personas que te permiten simplemente con una palabra desarmar por completo esa sensación que uno tiene. Me parece que es fundamental también eso, aprender a rodearse de esas personas que nos A ayudan. veces el mismo, capaz que ni siquiera necesitas que el otro te diga algo, vos mismo a veces exteriorizando algo. Te escuchás y decís... Exacto, vos expresándolo en voz alta, Sí. como, Sí. bueno, es lo que pasa mucho en terapia. Claro. Yo, por lo menos, cuando hacía terapia era eso, era el escucharme yo y después te hacen una pregunta y vos decís, esto no tiene sentido lo que... Claro, no, a mí muchas veces mi terapeuta me dice, ¿escuchaste lo que dijiste? Es como... Sí, Sí, escuché. sí. Bueno, por eso Sí, lo digo, escuché. es como yo siempre observo eso, es un proceso integral, ¿no? Y uno tiene que saber de qué manera acompañarse. La idea es ir hacia el autoconocimiento. Para mí las emociones son una forma de volver a casa, ¿no? Es como a medida que yo voy atravesando ese mundo emocional, un enojo, una frustración... no sé, un miedo, ¿no? Voy como superando un montón de cosas que me permiten volver a un estado de equilibrio con más sabiduría. Por eso digo, medicar enseguida una emoción también tiene la contracara de no tener un aprendizaje en relación a eso, ¿no? Es como, voy a hacer una analogía, ¿viste cuando un niño se enferma y tiene fiebre? La mamá automáticamente le quiere dar algo para bajarle la fiebre. Correcto. Y muchas veces llegás al médico, el médico te dice, está bueno que no le des nada porque necesitamos que esa fiebre, o sea, saber hasta dónde llega, digamos, cuál es la... Claro, ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Qué es lo que está pasando, digamos? No hay forma de saber qué tanta fiebre iba a tener o si era una febrícula y nada más o lo que sea, si vos automáticamente se la Acciones. bajás, digamos. Porque básicamente es el cuerpo luchando, digamos. Claro, es lo que nosotros llamamos habituación, ¿no? Que es como exponerse a algo incómodo y muchas veces doloroso hasta que empezamos a habituarnos, ¿no? Si yo todo el tiempo me expongo a una situación que me da miedo, en algún momento va a dejar de darme miedo como me daba miedo al principio porque ya estoy más familiarizado con eso. Correcto. Claro. Que dejar de exponerme. Pero bueno, vuelvo a lo mismo, a la lectura un poco del entorno y del contexto. Antes, cazadores. No, pero voy a esto de lo comunitario y de la tribu, ¿no? Que hoy hemos perdido. Hoy nos pasa algo y nos encerramos. Sí. Sí. ¿No? ni Hoy hablar. nos pasa algo y listo. Yo creo que eso es bastante común. Está naturalizado. Pablo, por mí, a Sí, mí es muy normal que si ando media cable cruzado, prefiera quedarme en mi casa, no compartir con nadie, o sea, para adentro. Claro, hay momentos y momentos, por eso digo, el tema es cuando esto ya se vuelve un automático, ¿no? Cuando yo ya dejé hasta de salir afuera, dejé de tener hasta, no sé, una caminata diaria, me empecé a desconectar porque Sí. las sensaciones de desconexión, de hecho cuando hablamos que otro día si quieren podemos empezar a hablar de depresión,
hay una desconexión y hay un estado de protección que las emociones empiezan a generar. Entonces yo no puedo salir de ahí, no puedo, es como que me cuesta y no tiene que ver con una falta de voluntad, ¿no? Que por eso siempre tratamos de hacer un abordaje también con la familia de no le digan, dale, ponele voluntad. Claro, porque es lo peor que le podés decir a la persona, sí. porque la persona está intentando como empezar a desbloquear desde algún lugar, de alguna manera, algo que lo está manteniendo en un estado de protección. Claro, ¿no? Porque y encima lo hace sentir culpable de lo que le pasa. Claro. O sea, como incomprendido, sos vos el que no está, claro. Incomprendido. Sos vos por el eso que no digo, está haciendo para salir de ahí, digamos. Sí, obvio. Y más allá de que está bueno, y lo digo ahora porque si hay alguien que esté transitando por alguna de estas situaciones, no es tanto lo que le tengo que decir, es más lo que tengo que hacer y lo que más ayuda es estar presente. Es tener una presencia ahí, de estar con el otro o con la otra acompañando. Una situación de la que el otro también tiene que empezar a aprender a salir. Y obviamente, sí tiene que haber un tratamiento interdisciplinario, donde sí tiene que haber una medicación, etcétera, ¿no? Pero a lo que voy, no siempre es la salida, ¿no? Yo también tengo que empezar como a desarrollar algún tipo de mecanismo que me empiece a ayudar a salir de las situaciones en las que estoy. Y eso es un aprendizaje y una memoria emocional. Y a veces es la primera vez en mi sistema familiar que soy la única persona que está llevando adelante este aprendizaje porque los demás no pudieron. Porque si no, evidentemente mi mamá, mi papá me lo hubieran enseñado. Claro. ¿No? Cuando te pase esto, fíjate hacer esto, ¿no? Cuando te pase esto otro, fíjate, observa esto, ¿no? No existe. Cuando te sientas eso. así, Claro. fíjate esto. Claro, entonces hay algo ahí del aprendizaje emocional y de lo generacional que hoy está siendo nuevo y novedoso y nos está costando movernos y nos está costando como explorar porque no nos queremos frustrar, no nos queremos incomodar, no queremos atravesar el dolor. A mí hay una frase que me gusta mucho que es ¿qué preferís? La incomodidad y el dolor de quedarte quieto o la incomodidad y el dolor de atravesar, ¿no? Algo que en algún momento se va a habituar, ¿no? Y tiene que ver con una reprogramación, con un montón de cosas que van sucediendo a nivel interno. Pero bueno, nuestro cuerpo es muy sabio, tiene un montón de sabiduría que desconocemos y que vamos descubriendo a través de distintas situaciones que nos van sucediendo, ¿no? Pero bueno, siempre que nos encontremos bloqueados con alguna cuestión emocional, hay que pedir ayuda. Hay que pedir ayuda, no importa la emoción que sea, ¿sí? Porque hay que aprender a equilibrar nuestro sistema emocional. Nuestro cerebro tiene una capacidad para un montón de cosas, pero para sostener las emociones en un momento se satura y emociones como el enojo, que es una de las más dañinas y se sigue prolongando y cronificando, genera muchos problemas crónicos. Ahora, Mari, ¿qué pasa? Porque estamos hablando de ponerle, por ponerle un calificativo a las emociones que son como negativas, ¿no? En este caso, el enojo, la tristeza y distintas cuestiones. ¿Qué pasa cuando no podemos registrar cosas que son positivas, como por ejemplo la alegría, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, a mí me pasa, me dicen, che, ¿estás contento? ¿Pasó tal cosa? Sí. No. Es como, che, o sea, me encantaría poder disfrutarlo, poder vivirlo. Me decirte que sí, que estoy feliz, pero... Pero no, claro, ¿qué pasa ahí cuando uno no puede transitar internamente esa alegría o esa felicidad? Una buena noticia, algo que pasó, es como, sí... Pero hasta ahí, digamos, no es como, wow, qué bueno, qué alegría, yo me pongo a dar pero vuelta tiene como... que haber otra emoción que te está... Ahí va. Por eso, ahí tiene está. que haber otra, Ajá, me imagino. Es como que Sí, solapa claro. eso. O tiene que ver con con cuestiones que yo pienso que me van a generar felicidad y después llegó ahí y era como, no era esto. La expectativa era una y la realidad otra. Claro, que lo hablamos. Tiene que ver con la expectativa, entonces. Puede tener que ver con muchas cosas. Ahí va. No, por eso digo, es el caso a caso. Pero cuando hay muchos momentos donde nada me hace feliz, nada me motiva, nada me hace sentir bien, tengo todo lo que quiero y no hay algo ahí de que yo si lo tengo que decir desde lo profesional, quizás tenga que ver con algo del proyecto vital que está como un poco hackeado, ¿no? Bueno, tenías a nivel mental este proyecto vital, ¿era tuyo? ¿Realmente lo elegiste desde un lugar sentido o lo elegiste pensando que era lo mejor para vos? Porque capaz que acá hay desde algo el que mandato, está faltando. desde lo social. Claro, y volvemos a lo mismo. Tiene que ver con esta sensación de sentirme con gusto a poco, ¿no? Como
Insatisfecho, bueno, y ahí aparecen este tipo de emociones, esta insatisfacción, ¿no? ¿A qué está asociada? ¿A un malestar? ¿No? Hay que revisar, por eso digo, siempre hay que observar qué nos está pasando. Hay momentos donde el cuerpo nos va avisando que vamos más despacio, no es por acá, o para un poco, porque si no vas a terminar de gastar un montón de cosas, no estás disfrutando. A veces estamos en la llegada y nos dieron el trofeo y todo, pero yo me siento mal porque no disfruté del proceso, Tal no me cual. divertí. Sí. ¿No? Y a veces lo que más nosotros nos ayuda es divertirnos, Claro. de disfrutar algo. Sí, Cuando sí. solo es exigencia, ¿no? Bueno, después también tiene su costo de que queremos más, de que no nos alcanza, por eso digo, hay que observar y ver Ujú. cuál es el caso a caso, porque no siempre estamos hablando de lo mismo, ¿no? Puede ser una frustración, puede ser que el proyecto de vida que yo tenía no tiene nada que ver con lo que estoy transitando. Con eso que, O claro. cambió. Ujú. Y en algún momento cambió, o porque yo cambié, y yo igual seguí en el mismo camino, y no me animé a renunciar a algo, y no me animé a elegir otra cosa, por miedo, ¿no? Hay ahí como un montón de cosas que pueden estar. Como atravesando eso. Sí, Sucediendo. tantas cosas en las que se ponen expectativas además que no son realistas, digamos, y que después te desencantan porque, no Claro. sé, creíste que cuando bajaras 10 kilos Claro, ibas a ibas a estar... estar feliz con vos misma Claro. y después descubriste que bajaste 10 kilos pero no te gusta, No, o esto que decís vos... no sé, otra cosa, pues pasa. No, pero Sí, también lo que decía Mari, ¿no? Es, el objetivo es llegar a la meta, ¿no? Pero capaz que llegaste y decís, pará, te perdiste ver la hermosa montaña, costo? el lago... El famoso ¿a qué costo? Claro, ¿A qué pero como costo? estabas como caballo yendo hacia ese Sí. lugar, no registraste nada, ibas así y te olvidaste de... Y ese es el síntoma de época, ¿no? Sí. El dejar de atravesar el desafío de conocernos y de construir una seguridad que pueda ser más sostenida, Ujú. ¿no? Es como que nosotros queremos lograr todo ya, ¿no? Tal cual. El desafío es ir viviendo el día a día, es como que vas ciego. Sí. Bueno, o te falta, o no tenés energía para tal cosa, toma esto. No, bueno, no, pará. ¿Por qué no estás teniendo energía? ¿Dónde se te está fugando? ¿Hay algún proceso hormonal que estás transitando? ¿Estás en cierta etapa, en cierto ciclo, ¿no? Es esto de la observación que nosotros a veces, y pasa mucho cuando vamos transitando etapa a etapa, y vamos llegando diferente a la edad adulta, y a Sí, veces nos sí, cuesta sí. aceptar eso también, ¿no? Entonces queremos hacer lo que sea para seguir dándole un changüí más a cierta etapa vital donde yo quiero seguir así toda mi vida y Claro. no se puede. Señora, no se puede salir todos los fines de semana a bailar boliche. Ya está. Ya está, se ¿Hasta cuándo? terminó. ¿Hasta cuándo? Se terminó. ¿Hasta cuándo vas a querer No, y estar después así? salís y te duele la cadera, la rodilla. Te tomaste Y un par de bueno, tragos y ya el otro día no salís más. La expectativa. Claro, pero está bueno entender de decir, bueno, hay determinadas etapas que funcionan de una manera, otras etapas que funcionarán de otra y... Y ver cómo me llevo con eso. Con cada una. ¿No? La idea acá no es decir, bueno, en esta etapa tenés que hacer esto. No. Claro. A ver, que cada quien maneje su vida como le haga bien. Pero bueno, tener en cuenta esto, que las emociones no tienen una función de llevarnos siempre hacia el bienestar. Tienen una función de protección o estar más enfocadas en la supervivencia. Ujú. Por eso a veces estamos transitando por emociones que vos decís que no estoy aprendiendo nada de esta emoción, no tienen nada para mostrarme y nos enojamos Sí. y es que en realidad lo que te está diciendo, capaz que la información que te está brindando es que estás en un estado de supervivencia. O sea, hoy hay por eso se arma teoría, ¿no? Todo el tiempo hay una desregulación emocional tan grande porque vivimos en estado de supervivencia. Claro. Cada vez más y más y más. Sí, ¿no? sí. Yo el otro día lo vi de una persona que lo explicaba, dice, con la compu, cuando entra en modo ahorro de energía. Sí. La compu tiene un montón de limitaciones, va a funcionar, pero con un montón de limitaciones porque hay algún tipo de error que te permite solamente laburar así. Entonces explicaba, al cuerpo le pasa exactamente lo mismo. En un momento dice, entra en un reservorio y dice, yo te voy a bancar, te voy a llevar, te voy a traer, vamos a respirar todo, pero así, acotado, porque estamos en alerta, ¿no? Entonces... Claro.
y invitaba al descubrir en qué. Dice, ¿por qué estás alerta? ¿Qué es lo que te mantiene ahí? Claro. Y claro, la vida moderna, decís, che, bueno, esto no llegó a fin de mes. No sé, cosas de los pibes, llegar a la escuela, no sé, una infinidad de abanico de cosas que te mantienen ahí como todo el tiempo en alerta. En alerta o en peligro. Empezamos a tener diálogos más persecutorios, más catastróficos. Claro. ¿No? Yo siempre digo, observemos nuestro diálogo interno. Ay, sí. ¿Qué está ¿Cómo nos pasando? hablamos? ¿O qué está pasando? ¿Qué película se está reproduciendo? Yo siempre digo, a veces llega gente al consultorio, o yo misma en mi cotidiano, y empiezo a hablar de ciertas cosas y digo, wow, estoy contando una película de terror, ¿no? Y empezar como a decir, bueno, ¿qué peli me estoy contando de esto que Claro, me está te planteas pasando? unos escenarios tremendos así de cosas que ni pasaron todavía y es como, dale. Claro, pero porque eso está sucediendo en tu cuerpo, Sí. ¿no? O sea, el diálogo catastrófico a mí me habla de emociones como la ansiedad, el miedo, la preocupación, el estrés, ¿no? Que cuando ya es sostenido, bueno, hay una irritabilidad constante que todo me molesta, ¿no? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Cada llega en un punto de decir, che, bueno, es cierto, uno está irritable, entonces cualquier cosa que te digan es como, no sé, le vas a Claro, gruñir bueno, por porque- eso digo, son sistemas agotados, son organismos que nosotros no... Esta es mi lectura más personal. No creo que seamos personas que nacimos para vivir en el mundo de la tecnología. Y está buenísimo que suceda y que aparezca la tecnología porque es lo que nos permite hacer un montón de cosas recontra interesantes y copadas. Pero nosotros no nos tenemos que olvidar de la naturaleza, de donde No. venimos. Claro, con un límite, digamos, con un... Sí. Tiene que haber un registro de eso, ¿no? De la naturaleza de las emociones. Otra vez vuelvo a lo mismo porque realmente a veces yo doy estas indicaciones y parecen como me quedan mirando como... ¿Qué? No vine acá para esto. Claro. Claro. No, como, Pensé que me iba a dar una che. pastilla. No, y además volví a la los- pastilla. Lo y la psicóloga no damos medicación tampoco, así Claro. que no. No. Eh, Conectar con la naturaleza. salir a caminar, tomar sol. Yo me acuerdo, mis Bueno. primeras peleas con mi psico era como esto, así, loco, no tengo tiempo, ¿en qué momento querés salir a caminar? O sea, respirar, ¿en serio me estás pidiendo eso? Respirar. Claro. Después como que sí, uno entiende, decir, che, no, bueno, si querés Bueno, mejorar está tenés que bien, hacerlo. sí. O sea, Claro, Tenés razón. y uno se queda en ese lugar. Yo siempre me quedo en ese lugar. Sí. No, pero ¿cómo? Y probá y después decime. Claro. Sí. ¿No? Porque realmente, o sea, a todos nos pasa cuando nos vamos de viaje o acá mismo, nos vamos acá al río, al Limay. Sí. Volvés con otra energía, Totalmente. volvés diferente. Totalmente. Porque ahí hay algo de la cronología interna que es nuestro reloj biológico que nosotros no nos enteramos a veces ni de cuándo es de día ni de noche. Entonces, ¿cómo vamos a dormir? Tal cual. Y te obliga a parar, a observar, a desconectar con un montón de cosas. Que otra cosa que pasa con el tema de la tecnología es que vivís en una realidad que no existe. O sea, esta realidad No, y aparte, qué sé de yo, las redes sociales donde ves todas cosas de la parte más bella de la vida de Claro, todos claro. los demás. Está viendo que todo el mundo está viajando, Y no que siempre- tiene autos, casas, No siempre podés- la familia perfecta, decís, Exacto. dale. No podés diferenciar que esa persona en realidad te está mostrando un pedacito de una parte feliz, Claro. Sí. pero tiene los mismos quilombos después para llegar a fin de mes, los mismos, o sea, Sí. Bueno, Sí, por eso totalmente. digo, volver a recuperar los caminos como más verdaderos, más incómodos, sí, es re incómodo. Es incómodo sentir nuestras emociones. Sí, No es totalmente. como, ay, qué lindo estar enojada, ¿no? Sí. Es como, no, a veces trato mal a otros, a veces, ¿no? Cuando se No, y frunce cosas- toda la cara. cosas del estilo, me ha pasado en terapia. Perdón, me da risa. Pero es que parece tan básico, pero es como, no, porque estoy enojada con fulano, porque no puede ser que esto, no puede ser que lo otro, bueno. Por lo general Sí. me hizo. Sí, no, pará. Me hizo tal cosa. entonces- No, o no hace, o me Claro. molesta porque no hace. Sí. ¿Se lo dijiste? ¿Cómo? ¿Sí? ¿Tengo que decir encima? Encima le tengo que... Claro, así Claro, se o sea, vos estás resuelve. rumiando, estás recaliente, está todo y tenés que... Y no es cómodo. No. Nadie quiere ir al choque con el otro. Sí, o cuando alguien viene y te pregunta, Era muy... el famoso cuando alguien viene y te pregunta, ¿por qué estás enojada? No estoy enojada, Claro. estoy cansada. No, estoy enojada. Claro, y todo el cuerpo, Sí, es como habla, claro. los ojos hirviendo, Casi, ¿no? sí, Entonces, sí. a mí eso me da mucha Nada. risa de mí también, Nada. porque a veces digo, ¿cuánto esfuerzo
y cuánta energía desgastamos en ocultar lo que nos pasa. Claro. Tal cual. ¿No? Porque porque hay un estereotipo en relación también a mostrar nuestras Sí. emociones, la vulnerabilidad y todo esto. Y ni hablar que te digan, bueno, no te enojes. Ay, no, te calmás. Te calmas, cálmate. No te enojes. Calmate. No, calmate. Sí, o cuando te dicen, yo te dejo acá y cuando se te pase, hablamos. Ese. Háblale de la mano. No, ese es como... se ríe. Sí, sí. Ese es tirarle la cola al león. Caliente discutiendo y se dan vuelta y se van. Claro, ese Como, tirarle la cola al león. No me dejes así. No, claro, no, eso es tremendo. Territorio emocional, ¿cómo habitamos el territorio nuestro, tan sagrado, nuestro querido cuerpito que tanto se la aguanta durante todo el día ante tantas cosas? Démosle un changüí. Claro. Démonos un Pobrecito. poco de autocuidado. Exactamente, entre el cuerpo que aguanta la alimentación que recibimos, más la exposición o no a las pantallas, un montón de cuestiones, que no lo ejercitamos o no lo movemos, tantas Sí. cosas, y encima el cerebro que también se encarga de bombardearlo, le compartamos algo bueno a nuestro territorio, que es nuestro cuerpito, y obviamente yo creo que la salud mental es importantísimo. Sí. Seguramente Antú lo debe saber. Recién vos lo decías. No, esto recién decías, che, vas al Limay un ratito y te Ay, volvés sí. rejuvenecido. Vas a tal lado. Desconectás. Hacer musiquita es lo más del mundo mundial. Yo siempre digo lo mismo, yo no me considero músico, sí me considero que es terapéutico, es ir a hacer terapia. O sea, Ay, sí. ir a un ensayo es hacer terapia un rato con gente que está más o menos en la misma. Sí. Y yo... Sí. Belu me dice, sí, anda. Total, Anda. loco, anda. Sí, Anda. total, yo sé que lo que vuelve Golpea es un distinto, así poquito que. los platillos, claro, dale. sí. Y totalmente lo que vuelve es completamente distinto, entonces sí, dale. Bueno, es que hay una transformación de la energía. Entonces, Exacto. eso Y es esto lo que cuando me sucede. quedo con eso que vos dijiste, che, es como, bueno, darle la vuelta a esa emoción y, bueno, a ver cómo canalizas esa energía que está ahí, sobre todo la del enojo, ¿no? Que hay que movilizarla. Bueno, la canalizas en algo, ¿no? Totalmente. Uno siempre prefiere romper y golpear. Pero bueno, no siempre No se puede. se puede, No siempre se no, puede. no. Se puede. O si no, se hace taekwondo como los chicos. Sí, yo estoy intentando, estoy intentando encontrarlos a los chicos, pero no sé si ya pasaron, si van a pasar. Porque están en dos áreas encima, en la 3 y en la 9. Para el que no tiene idea de lo que estamos hablando, Sí. hoy es el día en que luchaban Adriano y Santino, Sí. los taekwondistas que estuvieron con nosotros acá la semana pasada. ¿fue? Correcto. Sí, la semana pasada fue. Y sí. mañana es el día de Daniela. es Daniela. Sí, Daniela va a estar Pero peleando bueno, nos también. pasaron los enlaces, yo no los he visto todavía. No sé Sí. si ya pasaron y me los perdí. O... Arrancaba a las 11 y bueno, ahí estaban. Están las transmisiones en vivo por YouTube. Sí, estaban en plenas peleas ahí, así que bueno, justamente estamos Ay, sí, siguiéndolo en vivo hermosos. a la pelea. Hay un argentino ahora, ahí lo Sí, estoy viendo, pero, sí, pero no, hay son- ninguno son- de los nuestros de acá. Exacto, porque son varias las categorías, los pesos, Sí. así que están ahí. Mari, excelente, me encantó. Nuestro territorio emocional para descubrirlo, para cultivarlo también, como todo Sí, territorio. obvio. Se cultiva, se cuida, se alambra. Se riega. Se riega. riega. Claro, tantas cosas que tiene. Se analiza. También, totalmente. Y se hace un mapa, así como lo hizo Rodrigo con los mapas, hacer un mapa, reconocelo, a ver, che, dónde están los puntos cardinales de ese territorio. Sí. Y eso también te permite Las entenderlo. zonas vulnerables, las zonas que tienen ahí más fortaleza. Totalmente. Que algún día podríamos encarar esa cuestión de las partes del cuerpo y esas reacciones. Por ejemplo, gente que tiene como distintos conflictos con el cuerpo. Eso lo aprendí yo de Belu, ¿no? Che, Sí. pero Como responden de a la una cuestión. biodescodificación, Exacto, la decís vos. biodescodificación también. Como que responde a alguna cuestión ahí en particular, ¿no? O sea, hay algo que está oculto, digamos, Y- o no. sí. Y el cuerpo lo habla. Sí, más cuando nos quedamos sin respuesta como médica, ¿no? Que es como, está acá, no sé. No, Claro. y te hacen 20.000 estudios y te dicen, no es una raíz física No hay nada. esto. Claro, no hay nada. Claro. Está todo y- bien. Sí, que yo, bueno, ahí me peleo un poco con eso, pues como, bueno, está todo bien si la persona le duele algo. Claro, Claro. porque no hay algo que no está funcando. Claro. Pero bueno, me parece re interesante. Yo sola, ¿no? Que venga alguien Que- más. que- Ah, obvio. claro. La vamos a invitar, la vamos a obligar a que venga. Está Claro. bueno, pero podríamos Tenemos buscar igual juntas. una biodescodificadora. También para que O pueda hablar desde ese punto, decodificador, porque hay- punto de vista. Sí. Ahí está, mira, Ella Julia ya tiene. levantó la mano, una velocidad la producción. Ella es biodecodificadora.
No, mentira. que consigue, Mentira. sabe. Bueno, mi suegra es biodescodificadora. ¿Sí? Sí. No sé. Pero no sé si, ¿Se animará? si quiere Yo streaming. no conozco mucho. Sí. Bueno, es un buen tema también para ir tratando. Mari, Sí. Bueno. muchísimas gracias. Nos vemos Será hasta el próximo miércoles. Me acuerdo, mi psico me anotaba en un, ¿viste los post-it? Sí. Me anotaba el día, fecha y me lo daba. Entonces yo me lo pegaba en cualquier lado. Entonces Sí. nos vemos y me dejaba la fecha y... Pero eso fue hace mucho, porque. Fue hace un haces a montón, claro, cuando era Ahora te lo presencial mandan por me WhatsApp. daba Ahora esa. te mandan el No, calendario de Google. ahora es como que ella sabe que yo me dice, nos vemos en tantos días, sí, listo, o sea, Listo. manejate vos. Bien. Yo inmediatamente, apenas termina la sesión, lo agendo todo, porque si no después me olvido y ahí termino el horno. Sonaste. Che, ¿venís? El mensaje. Ay, ¿Te conectás? Estoy. Cuando dice estoy, ¿cierto? corriendo hacia el celular. María, hasta el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Gracias. Marilena Ramos, nuestra psicóloga, pasó por el consultorio de la mañana de No la ven en este miércoles 26 de agosto del año 2026. Nos vamos. Me encanta este equipo tan multifacético, tan... Están los controles ahora. Ahora están los controles. Me encanta eso. Sí. Es una de las cosas que más disfruto de este proyecto, es que todos hacen todo. Todo. Es fantástico. Está bueno. Eso habla muy bien del equipo de laburo. Nos vamos. ¿Hacemos la despedida juntos? Sí, dale. Por supuesto. Me encanta. Nos vamos, señores. Que tengan una excelente jornada.